Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Daniela Saraí Tumbalán. Voy a exponer el tema correspondiente a la semana 5, el poder en la filosofía del derecho y Estado del Derecho. Este tema es un tema muy importante que nosotros como alumnos de nuevo ingreso debemos tener muy claro, dando como punto de partida este trayecto de nosotros como estudiantes en el área. Vamos a dar inicio hablando del primer punto, como definiciones y conceptualizaciones del poder en la filosofía del derecho. Es muy importante que nosotros tengamos claro cómo la filosofía define el poder, de dónde proviene esta palabra. El sustantivo poder proviene del verbo latino potere, relacionado con el verbo posse, de donde también procede el verbo español poder, es decir, ser capaz de hacer algo. Podemos entender que el poder en sí es la capacidad para poder causar un efecto, una modificación o un cambio en algo. Hay varias formas de cómo se visualiza el poder de diferente manera. Vamos a ver esta forma de proyección o definición. Nos dice que el poder se puede ver como una autoridad, que es la capacidad de tomar decisiones y ejercer esta autoridad o cumplimiento de alguna acción legítima sobre otros. ¿Qué quiere decir? Que el poder se presenta como autoridad. Pudiéramos poner el ejemplo de nuestras autoridades gubernamentales que pueden imponer o influenciar de cierta manera porque ha sido legítimo, ha sido validado por ahora sí que el Estado. El poder como coerción es otra forma de visualizar el poder o cómo se aplica, siendo una capacidad de imponer la voluntad propia sobre otros a través de la fuerza o la coerción. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de poder se impone y a la fuerza, que son dos términos en los cuales nosotros podemos darnos cuenta que ahí viene una gran diferencia con la anterior. La otra es por cumplimiento, por autoridad, porque está el rango, por así decirlo, y la persona tiene que someterse, porque si no viene una sanción. Entonces este tipo de poder como coerción se impone y a la fuerza, es decir, también pudiéramos poner como ejemplo la autoridad, por decirlo judicial, cuando una persona no se somete a las leyes, a las normas, y esta persona ha cometido un delito, muchas veces no quiere someterse, o a veces se resiste a seguir un protocolo que por seguridad o por legalidad tiene que hacerse cumplir. La persona no quiere acceder, entonces es sometida a la fuerza. El siguiente es el poder por recompensa. Este tipo de poder se manifiesta cuando una persona recibe una remuneración a cambio de someterse a alguna norma o designio que ya está establecido. Si yo sé que voy a recibir una aportación, una remuneración a cambio de yo sujetarme a dicha regla, a dicha norma, yo me someto por voluntad a este tipo de poder. El siguiente nos dice es el poder experto. El poder experto se basa más que nada en la autoridad que una persona tiene de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia. Pudiera ser un ejemplo fácil. En una empresa, ¿no? Llega una persona que tiene ya la experiencia en el área, de acuerdo al trabajo que pues se realiza, ¿no? Entonces llega, los compañeros lo ven su capacidad por la cual él se ha desempeñado, se desempeña bien y como que esta persona logra el poder liderar quizás un grupo dentro de la empresa o de alguna institución. El poder referente es el que se basa en la admiración hacia una persona como un modelo a seguir. Es decir, ahorita podemos poner como ejemplo
este tipo de poder muy visto en las redes sociales. Una persona que se hace viral, de repente como que impone, ¿no? Impone un tipo de moda, impone un tipo de conducta y que de alguna forma la gente que está eh, mirando el comportamiento de esta persona solo por hacerse viral o por tener, no sé, algo, una capacidad, la gente lo sigue, la gente cambia sus actitudes, la gente cambia hasta su carácter o pudiera hacer alguna modificación en su persona porque esta otra ya causó una influencia de acuerdo a que ha sido admirada por las demás personas como un modelo a seguir. El poder informativo, el poder informativo se ejecuta por medio de la información que otra persona suele recibir, es decir, para persuadir o manipular sus decisiones o su voluntad. Podemos poner un ejemplo claro, ¿no? En cuanto a una amistad, quizás, ¿no? Tenemos a una persona a nuestro lado, nosotros le tenemos confianza a esta persona y por la amistad que hay, pues llega la persona y nos dice, oye, fíjate que está sucediendo tal cosa o que tal persona hizo esto, hizo lo otro. O sea, se está recibiendo una información que de alguna manera nosotros la captamos y cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestro comportamiento debido a la información que se nos fue dada. Bueno, estos son algunos de los enfoques o cómo se aplica el poder o cómo se visualiza dentro de la sociedad, hablando a grandes rasgos. Ahora vamos a ver la conceptualización, cómo este tipo de poder ahora sí se presenta en la sociedad o de manera, podríamos decir, en el entorno del derecho. El poder se presenta, dice el primer punto, legitimidad del poder. Se refiere a la aceptación y validación de la autoridad por parte de los individuos o grupos sobre los que se ejerce. Es decir, este tipo de poder, ya hablando en términos de derecho, este tipo de poder tiene que ser aceptado y validado por parte de los individuos o grupos. Es decir, este tipo de poder tiene que ser legítimo, tiene que ser verdadero, tiene que ser válido, tiene que ser auténtico. El poder y derecho están relacionados. Es compleja, algunos filósofos sostienen que el derecho es una forma de limitar el poder, mientras que otros afirman que el derecho es una forma de ejercer el poder. Es decir, algunos filósofos piensan que el derecho está para ponerle límites al poder, porque sin derecho la gente pudiera excederse de hacer uso del poder. Y otros piensan que no, el derecho es una forma para que el poder se pueda ejecutar, se pueda hacer válido. Varía la opinión de acuerdo a los filósofos, pero de alguna manera nosotros podemos entender que sí, la aplicación o la forma de cómo se proyecta es válida de las dos maneras. Siento que yo en una opinión personal, estos dos conceptos van ligados. Uno necesita al otro para que pueda haber una coexistencia. Dice el poder y justicia. Esta relación es fundamental en la filosofía de que el poder debe ser ejercido de una manera justa y equitativa. ¿Qué quiere decir? Que estas dos, como había mencionado anteriormente, igual el poder y la justicia tienen que estar relacionados para que cuando se ejerza el poder se ejerza de una buena manera sin, como decía anteriormente, sin excederse de hacer uso de ella. Continuamos. ¿Cuáles son las distinciones entre el poder político, social y jurídico? El poder político es la capacidad de dirigir una sociedad desde las instituciones del Estado o de influir en las decisiones del gobierno a partir de la acción llevada a cabo desde partidos políticos, otros movimientos sociales que manejan como punto clave el bien social
para influir en las acciones o voluntad del individuo. Es decir, este tipo de poder tiene un impacto masivo de alguna forma, ¿no? Aunque a la larga también como personas este tipo de poder sí nos hace cambiar, hacer ajustes en nuestros pensamientos, en nuestra visión, de acuerdo al sistema político en el cual nosotros vivimos. Lo podemos ver, por ejemplo, este poder, ¿no? Se presenta, no sé, pudiera ser, viene a la mente las campañas, ¿no? Políticas, cuando se va a elegir un presidente o algo así. Hay una idea en común que sirve a cada grupo para poder atraer la atención de las personas mediante un bien, proponiendo un bien hacia ellos. Estas personas ya han sido validadas para que ellos puedan estar dentro de la sociedad y puedan ahora sí que influenciar en algunas personas para que puedan tener ellos como que el beneficio, ¿no? En cuanto a las elecciones electorales. De igual manera podemos ver este poder político en nuestras autoridades, las autoridades del gobierno, como el mismo Estado mediante sus diversas instituciones nos hacen influir en nuestras decisiones día a día. Y pues ahora sí que cada una de estas cosas llevan un punto clave que sería el bien social, que pues es nuestro mayor objetivo como personas, ¿verdad? El buscar que haya un bien para nosotros, para la sociedad donde vivimos, porque pues cada uno de nosotros buscamos la armonía, la paz y vivir tranquilamente. El poder social implica influencia, control y cambio en el comportamiento de una persona. El poder social, o sea, son unas corrientes de pensamiento que pueden surgir en algún momento y que de alguna manera a nosotros nos jala, ¿no? Nos jala y nos lleva hacia poder ser parte de alguna forma de pensar, de alguna implementación de alguna norma que a lo largo del camino, mediante vamos conociendo este tipo de relaciones sociales, causan influencia en nuestra vida personal y sobre todo en nuestro comportamiento. El poder jurídico es la facultad, capacidad o autoridad que tiene una entidad o persona para actuar en relación con el derecho, haciendo valer derechos, cumplir con sus obligaciones o representar a otros. En otras palabras, se entiende por la capacidad de influir en las relaciones jurídicas y tomar decisiones que tengan efectos legales. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo claro. Un abogado. Un abogado tiene el poder jurídico, o un juez, vamos a poner uno más claro, un juez. Un juez tiene el poder jurídico para poder hacer valer los derechos, para representar, un abogado para representar a otros. Y pues es muy importante que nosotros podamos conocer de qué manera en el ambiente político, en lo social y en lo jurídico, cómo se proyecta el poder y cómo actúa en base a cada uno de estos conceptos, las conceptualizaciones de acuerdo en la sociedad. Seguimos. El poder como capacidad de influencia y coerción en la sociedad. ¿De qué manera el poder influye y cómo hay esa coerción en la sociedad? El poder como influencia se visualiza de tres maneras: la influencia social, la influencia en la toma de decisiones, la influencia en la cultura. Cuando el poder se basa en la influencia, se ve en esos tres puntos. La sociedad hace un cambio, la sociedad hace mejoras, la sociedad se visualiza de acuerdo al poder que ha sido impuesto o por el cual se tiene que, ahora sí que voluntariamente, hacer cumplir, ¿no? Cierto tipo de normas. La influencia en la toma de decisiones. La mayoría de las veces, al saber que alguna institución de gobierno o de otro ámbito empresarial que en su carácter legal interno
tiene como que una sanción o una remuneración de acuerdo a nuestra conducta, a nuestro pensamiento. En ese caso, la misma sociedad a veces en nosotros mismos nos hace poder hacer ajustes a nuestro comportamiento si queremos ser parte de lo que sea que se esté aplicando en el momento en la sociedad, para no ser señalados, para no ser acusados, para no ser mal vistos. Tenemos que ahora sí que adaptarnos, ¿no?, a esta forma de poder que la misma sociedad está haciendo el impacto en nosotros. La influencia, como decía, la sociedad en nuestra toma de decisiones y en la cultura. Muchas veces el poder de la cultura también tiene un peso muy fuerte en la conducta de las personas. Como yo he podido observar la vida que tenemos, ¿no?, aquí por el sur del estado, sureste del estado, perdón, del país, nuestra forma de vida es diferente de acuerdo a la cultura al centro de la República. Hay una gran diferencia en nuestras prácticas, en nuestras tradiciones y cómo también procedemos a actuar. El poder por coerción se da por coerción física, económica e ideológica. De esas tres formas siempre hay la ejecución del poder. Como decíamos, por coerción es a la fuerza. A veces pues suele ser físicamente, económicamente, cuando de ley tenemos, como dicen, ¿no?, de ley tenemos que pagar tal cosa. Y es a la fuerza, porque si no lo pagas vas a tener una sanción. O coerción ideológica, te obligan a pensar en alguna forma, porque si no también obtendrías una sanción si tú como persona, como individuo, no modificas tu forma de actuar o de conducirte. En la sociedad se aplica el poder mediante el Estado, las instituciones y las relaciones sociales. Veamos el significado y características del Estado de Derecho. Este es un tema muy importante para mí porque nos hace ver a grandes rasgos la importancia del Estado de Derecho en la sociedad. Dice, se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. ¿Qué quiere decir? El Estado de Derecho es el principio de gobernanza por el que todas las personas, sin distinción alguna, no importa cuál sea su clase social, su institución de trabajo, no hay una diferencia, se aplica por parejo para todos y se tienen que cumplir al pie de la letra porque ya son, el Estado de Derecho, este principio le da el cumplimiento a las leyes, o sea que tiene que ser así tal cual, para todos. En México, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados que se celebren por el presidente de la República, son aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Además, contempla que para su modificación se requiere el voto de 2/3 partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que en México el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución y no puede ser modificado solo porque se me ocurrió hoy, quiero modificarlo o quiero hacer algún cambio. No, tienen que pasar, por así decirlo, por un filtro o por una serie de procesos para que pueda ser modificado. ¿Y qué quiere decir? Que ahora sí que el Estado de gobierno o de nuestra república, pues de igual manera tiene su forma de cómo tratar, de cómo sobrellevar estos asuntos y no cualquiera puede venir a hacer cambios en esto.
y es muy importante porque se le da la validez, y no solo la validez, un poder por completo que dirige y gobierna nuestro país. La relación entre el poder estatal y el marco jurídico que rige una sociedad. El poder estatal y el marco jurídico que rige una sociedad está estrechamente ligada una a la otra. Significativamente, a continuación se describe la relación entre cada una. El marco jurídico legitima el poder. El poder estatal garantiza y hace cumplir el marco jurídico. Estamos viendo de qué manera se define esta relación. El marco jurídico, como dice acá, le da legalidad al poder del Estado. Sin el marco jurídico, el poder estatal no puede ser validado, no puede ser legítimo. El poder estatal garantiza y hace cumplir el marco jurídico. Vemos que la relación entre estas dos es bilateral, es una a la otra, causa influencia una a la otra, y como dice al principio, están totalmente ligadas una a la otra. Genera equilibrio entre el poder y el derecho. ¿Qué quiere decir? Que el mismo marco jurídico regula que no se exceda el poder, que el marco jurídico pone límites. A través del Estado se actualiza el marco jurídico. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es el que puede hacer cambios al marco jurídico. Así que, como resumen, podemos entender que el poder estatal y el marco jurídico son interdependientes. El poder necesita de la ley para ser válido, para ser legítimo. Y la ley necesita del poder para ser aplicada y respetada. Esta relación es esencial para la existencia del Estado democrático y del derecho. Así que pues podemos entender muy claro que estos dos conceptos tienen que estar unidos estrechamente para que puedan tener una buena función. Esto ha sido todo. Es un tema muy interesante. Claro que vamos a seguir investigando respecto al tema, y sobre todo también les invitamos a los compañeros para que vayan retroalimentando estos conocimientos. Son muy importantes cuando vamos estudiando a profundidad, y hay mucho para saber. Apenas estamos dando nuestros primeros pasos en esta licenciatura, y hay mucho todavía por conocer. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.